Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel, desde República Dominicana. Qué hermosas palabras se han compartido esta tarde. Y quiero, en mi intervención, quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 2. Y vamos a recopilar los 4 temas que tocan los hermanos también ahí rapidito. Jeremías capítulo 2, verso 13. Dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Este es un pasaje bíblico bien interesante porque el pueblo de Israel había dejado a Dios, se había vuelto apóstata, había negado, había dejado el pacto. Y aquí viene el profeta Jeremías y le dice que Dios había dicho que ellos estaban cavando cisternas rotas. ¿Acaso si no tenemos el evangelio correcto en la iglesia, aunque nos llamemos ser cristianos, es posible que estemos echando agua en cisternas rotas? Es posible que lo estemos haciendo mal, porque el evangelio es uno solo, y ya lo hemos visto en estos 4 puntos, porque usted pudo ver en el primer punto que se habló de la evangelización mundial, con el versículo Mateo 24:14. No podemos hacer la evangelización si no cumplimos con ese capítulo y ese verso de Mateo. Ahora la pregunta es, ¿yo como iglesia lo estoy haciendo? O quizá usted, pastor, que está aquí, estaba en la misma condición que yo, por 17 años, en 4 paredes, orando, ayunando, clamando, brincando y saltando, pero siempre los mismos problemas, siempre las mismas pruebas. Usted oraba hoy por las deudas, mañana tenía más. Oraba por los enfermos, se sanaban hoy, pero ya mañana tenían otra enfermedad. Porque el problema del hombre no es eso. El problema del hombre es que está separado de Dios. Y ese fue el segundo tema que se tocó. El problema del hombre no son los malos vicios, no son las drogas, no son el alcoholismo, no son la prostitución, no es el divorcio. No, el problema del hombre es que está separado de Dios. Pero ¿qué vuelve a unir al hombre con Dios? ¿Qué es lo que lo vuelve a estar en ese estado original donde Adán fue creado? El único camino para volver a ese estado es con el evangelio del amor. No hay otra forma. Por eso Jesús se percató en aquel momento, allá en Mateo 16, del 13 al 20, y le preguntó a ellos: ¿quién soy yo? Porque él quería saber qué opinión tenían los de afuera y tanto los de adentro. Ahora, ¿quién es Jesús hasta hoy para usted? ¿Lo ha tenido usted como el pacto que Jesús es el Cristo? ¿O simplemente usted cree que es Jesucristo y ya? No, debemos creer que Jesús es el Cristo. Es el único camino que le va a llevar a usted, pastor, iglesia, y a veces suena un poquito fuerte, pero tenemos que decirlo. Si yo no tengo el evangelio correcto, ya tenemos que examinarlo, porque nada más un solo evangelio, y Pablo lo dijo. Pero el tercer punto habla de cómo resolver ese problema del hombre. Entonces ahí mismo en Jeremías capítulo 6, en el verso 16, dice: así dijo Jehová, parad en los caminos. Pastor que está aquí, es tiempo de pararse en los caminos. Ya yo estaba un poco desesperado porque yo no veía ese resultado y algo me decía en mi interior que faltaba algo en mi vida como pastor. Predicando tantos años teología, libros, como usted no tiene idea, enciclopedia, como usted no tiene idea, pero siempre había un vacío. Siempre acostumbraba a predicar con temas, pero cuando recibo la revelación del evangelio, me voy a esos temas y ninguno tenía el evangelio correcto. Y eso me sorprendió a mí. Digo yo, ¿pero y qué yo estaba predicando? Yo estaba predicando prosperidad,
tú tienes que diezmar, tú tienes que ofrendar, tú tienes que orar de madrugada. Eso es bueno, todo eso. Pero es con el evangelio correcto. Es con el evangelio correcto. Entonces le dice el profeta aquí: así ha dicho Jehová, paraos los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Estará la iglesia andando por la senda antigua? ¿No se estará predicando el evangelio de Elías, de Jeremías y de los profetas, de prosperidad, de milagros, de todo eso? Creo que sí, que eso es lo que se está predicando, porque no se está predicando que Jesús es el Cristo. Y le dice la parte B: camino y andad por él, hallaré descanso para vuestra alma, más ligero no andaremos. Eso es lo que está pasando ahorita con mucha gente. Que el evangelio es una cesta, que esto es Jesús solo, que esto es aquello, que esto es lo otro, pero no se detienen, no se paran en el camino para ver si yo por los 5, 10, 15, 20 años yo he estado haciendo lo correcto. Porque el trabajo del enemigo no es enfermarte, no es quizás tal vez desviarte, no, es ocultar el evangelio correcto de la Biblia, de que tú y yo, pastor, debemos de creer que Jesús es el Cristo, que como Cristo reunió las tres posiciones como rey, sacerdote y profeta. Y esa es la solución para resolver el verdadero problema. Se decía que si usted saca el pez del agua, va a morir. Si usted saca el árbol de la tierra, se va a secar. Entonces usted y yo, como hombre separado de Dios, ¿qué nos pasa? Morimos, hermano. Así de sencillo. Quizás yo pueda estar predicando detrás de este púlpito, pero hay un evangelio que Pablo predicó, que Apolo predicó, que Priscila y Aquila predicaron, que Timoteo predicó, y era uno solo. Y decía que todos los días iban por la casa, por la sinagoga, testificando ¿qué? Dígalo usted. Todos los días. No había otra cosa. Entonces, la pregunta del millón, como decía David: ¿qué está usted predicando? Eso está interesante. O sea, una pregunta que usted se la hará a usted mismo. El cuarto punto que habló el pastor Jorge, recapitulando un poco, es que si usted tiene que estar claro, si usted tiene el evangelio correcto, si usted tiene la fe maranata, si usted tiene el Espíritu Santo correcto, si usted tiene la oración correcta. Oiga, 4 puntos fundamentales. Tiene la fe maranata, que Cristo viene, tiene el evangelio correcto, tiene la oración correcta. Usted puede tener 15, 20 años, pero quizás esté equivocado. Hoy podría darle un sinnúmero de citas bíblicas en esta tarde, demostrando por las Escrituras, Juan 20:31, que Jesús es el Cristo. Y todas ellas fueron escritas con ese solo propósito. No hay otro. Que Dios nos ayude y que nos revele, porque de verdad mi vida revolucionó en día, pastores. Porque cuando llega el evangelio, que el pastor Cárcamo llega a mi casa en República Dominicana, yo no conocía esto. Y déjeme decirle que todos los textos que él me dio, yo los tenía subrayados. Quizá usted también lo tenga, porque he sido un estudioso de la palabra. Amo estudiar la palabra. Quizá usted lo tenga, pastor, también. Pero yo no tenía la revelación. Cuando él empieza a decirme a mí que Jesús es el Cristo, que Pablo predicaba esto, que todos esos apóstoles predicaron, que Pedro predicó eso empezó a impactar mi vida. ¿Qué sucedió? Que desde las 10 más o menos de la noche a las 6 de la mañana, el tiempo pasó y estuvimos ahí escudriñando las Escrituras. Y eso transformó mi vida como usted no tiene idea. Porque cuando usted recibe la revelación del evangelio correcto, entonces ya usted es un hombre transformado. Usted puede tener 20 años trabajando, evangelizando, predicando,
y todo eso ya se cae. Le pasa lo mismo que le pasó a Pablo, que dice que se le cayeron las escamas de los ojos. ¿Y qué decía? Comió algo, se levantó, recobró fuerza y ¿qué? Y predicaba que Jesús era el Cristo. Eso ha pasado con mi vida. Esperamos que en esta tarde este mensaje de verdad ha podido llegar quizás a su mente y que usted lo escudriñe, porque es el evangelio correcto de la Biblia. Déjeme decirle que yo era un pastor asalariado. Yo estaba bien cómodo en mi país, bien cómodo, comida, casa, carro, de todo tenía yo, pero estaba enjaulado y hora de 12 de la noche a 6 de la mañana, a 5 de la mañana, y que 5 pasos para yo crecer, y que si yo hago un ayuno de 24 horas va a pasar esto. Ya tenía planificado hacer un ayuno de horario, de que para buscar más llenura, más poder, porque siempre me llamó mucho la atención Hechos 1:8, y recibirá el poder. Eso era lo que yo andaba buscando, porque a mí me empataba esos milagros y esas cosas, y yo siempre quería más. Pero sin el evangelio, ¿qué iba a hacer? Era una cisterna rota, hermano. Póngase a echarle agua a una cisterna o a un envase roto para que usted vea. Nunca lo va a llenar. Así estaba este muchacho que usted ve aquí. Y lee el libro 24 horas, 7 días a la semana, y buscando la forma, a vida y por haber, de cómo hacer crecer la iglesia local, de cómo conquistar mi comunidad, de cómo hacerlo. Mire, hermano, después que yo recibo el evangelio correcto de la Biblia, eso se fue de mí. Ahora yo tengo paz, tengo descanso, me siento en mis aguas, porque ahora lo voy a hacer, pero lo voy a hacer guiado por el Espíritu Santo. Guiado. El Espíritu Santo no vino a saltar, a vomitar ni a brincar. El Espíritu Santo vino a guiarte a ti como pastor, como líder, a buscar las ovejas, a hacer lo que tiene que hacer, pero es guiado por Él. Y a veces eso suena como un poco contradictorio, porque estamos acostumbrados a eso, que si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo, que si tú no hablas aquello, tú no, no. Pero no vino a eso, hermano. Vino a dirigirnos. A eso fue que el Espíritu Santo vino. Y déjeme decirle que de aquella noche yo no he cesado. A mí me pasó lo mismo que a Pablo. Yo no he cesado de testificar de que Jesús es el Cristo. A mis amigos, parte de mi familia, a la comunidad, todo el que está alrededor mío, a mi esposa, no sé, todo, porque ya no tengo otro tema. De la cabeza a los pies estoy lleno de que Jesús es el Cristo. Es el verdadero evangelio, ese es el pacto que Dios te dio. Si en verdad queremos salvarnos, si en verdad queremos resolver el problema fundamental del hombre, que a veces lo han camuflajeado, te lo han dicho de muchas maneras, pero es uno solo, y es que tú estás separado de Dios. Pero usted se preguntaría, pero yo soy pastor, yo conozco eso, yo sé. Pero si no tiene el evangelio de la Biblia, está separado de Dios. Entonces es una tarde de reflexionar. Doy gracias a Dios por tener misericordia, por entregarme a mi nación, porque de verdad es un privilegio. Ya no tengo que forzarme buscando en 3, 4, 5 libros para escribir un tema de un mensaje, un bosquejo, que esto, que hay que decir esto primero, que no. Esto se explica solo, la Biblia está interpretada solita, cuando tú tienes el evangelio. Mire ese texto de Apolo, Hechos 18:5, que dice que hablaba fuerte y que predicaba elocuentemente. ¿Pero qué predicaba él? El bautismo de Juan. Pero ya eso había pasado, porque Juan vino a testificar de Jesús. Pero cuando Priscila Aquila lo agarra, mira muchacho, esto es así, ¿qué hizo él? Escuchó el mensaje, y cuando pasó a Éfeso fue de gran provecho. Ya Apolo cambió totalmente toda la forma de él predicar, y tenía la misma de los discípulos de Pablo y de Pablo, testificando que Jesús era el Cristo. ¿Está claro eso? Eso está bien claro. A veces nos cuesta, pastor,
dejar 15, 20 años porque han habido muchas preguntas. Pero, ¿y todo esto que yo hice? ¿Y todo aquello que yo pude hacer? Yo levanté tantas iglesias. Pero debemos tener el evangelio correcto. Y siempre tener pendiente algo. Y con esto termino. De que estos 66 libros, preciosos y hermosos, desde Génesis y Apocalipsis, se escribieron con un solo propósito. Y es de que creamos que Jesús es el Cristo. Eso suena tan bello, precioso, hermoso. Es el evangelio de la Biblia. Es el camino para llegarnos a Dios. El hombre lo tenía todo, pero lo perdió por la desobediencia, rompió el pacto. Este es el nuevo pacto que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Así que Dios le bendiga y dejamos el pastor Arnold con nosotros.